Bienvenidos a este nuevo episodio de La Cámara Secreta, un tiempo donde podemos alimentarnos y seguir creciendo en este llamado tan especial que Dios nos ha dado para ser sus seguidores, sus discípulos. Y no se puede concebir una relación con Cristo si no nos acercamos a Él, si no lo buscamos, si no lo conocemos. No podemos decir o no podríamos decir con claridad que somos sus seguidores y a la vez no lo seguimos o no lo buscamos o no nos encontramos con Él. La relación con Cristo es la base de, por un lado, de que usted y yo podamos brindarle gloria, podamos vivir para Él. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos dirige, Él es el que nos lleva a dar pasos necesarios para poder avanzar. También esta misma relación con Cristo es la que nos va a permitir llegar al final del camino rindiendo buenas cuentas con los talentos que recibimos, con los dones que el Espíritu nos dio, con la familia que nos tocó dirigir, ayudar, pastorear, con la iglesia misma y con el llamado ministerial que Dios nos ha dado. Así que la relación con Cristo es la base de todo esto y es por eso que tú y yo no podemos dejar de buscarle. Si tú eres uno de los que lee o escucha alguno de nuestros mensajes, no te detengas, sigue adelante, camina con el Señor cada día. Estamos casi a punto de llegar a la mitad de este año 2026 de una manera muy rápida. Así que si tú estás esperando algún momento ideal o tener más tiempo, déjame decirte que el momento ideal es hoy y que el tiempo pasa muy rápido. Y tal vez cuando te des cuenta, no podrás capturar las mejores cosas de Dios si no lo haces ahora. Los dos mensajes anteriores hemos estado hablando acerca de principios para vivir. Jesús dio una serie de principios en el Sermón del Monte y hemos retomado algunas de esas palabras. Ya hablamos de que somos bendecidos cuando lloramos, cuando somos perseguidos, cuando tenemos hambre y sed de justicia, cuando somos personas que pueden ser personas de paz, personas humildes, mansas, en fin. Vimos toda esta serie de mensajes que son mejor conocidas como las bienaventuranzas. Y en el mensaje anterior hablamos acerca de la importancia de ser obedientes a la palabra de Dios y no solamente presentar una apariencia. No es lo mismo la apariencia que la obediencia. Y en los mensajes anteriores, tanto el que puede usted ver en video como los que puede escuchar también por Spotify, usted ha podido seguir alimentándose de estos mensajes de la palabra. Pero ahora quiero mencionar algo muy importante que tiene que ver con el enojo. Jesús habló especialmente acerca de esto. Y durante esta semana estaremos viendo algunas cosas que suceden cuando el enojo llega al corazón. Estaremos viendo cómo el enojo puede provocar situaciones muy complejas. Puede provocar cosas dolorosas para otros. Puede provocar que inclusive una persona muera o mate a alguien por el enojo. En fin, podría decir muchas cosas y seguramente usted ha tocado escuchar algunas historias. Me tocó alguna vez hablar con una persona que estaba precisamente en la cárcel y me tocó compartir ese momento. Y lo que sucedía es que pues él estaba pidiendo oración, estaba un poco afligido, pero en la charla parte de lo que dijo es que un momento de enojo le había hecho llegar hasta ese lugar en donde estaba. No he escuchado todas las historias de las personas que están en prisión, apenas he ido algunas veces a algunos reclusorios, dos para ser exacto. Pero la realidad es que el enojo es algo que puede dominar el corazón de las personas y llevarles a hacer cosas que posterior a ellas la gente se arrepiente y dice, ¿cómo logré hacer esto? ¿Cómo pude hacer tal cosa? Pero el enojo tiene una capacidad de dominar las emociones, los impulsos y las cosas que una persona puede hacer bajo ese estado, bajo ese dominio. Quiero compartir algunos versículos que están en Mateo 5. A partir del versículo 21 dice lo siguiente:
han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llames a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer con los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino a juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrías entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te podrán poner en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús tomó algunos versículos durante todo esto que está diciendo para decirle a la gente, ten cuidado. En algunos momentos tienes que ser consciente que la ley dice que si matas a alguien estás en problemas. Pero Jesús dice, si te enojas con alguien y no lo resuelves, estás en serios problemas. Si te enojas con alguien de una manera más intensa, inclusive le llamas tonto o idiota, como tiene esta traducción, que es la NTV, vas a tener serios problemas, vas a ser expuesto de alguna manera a juicio, a una respuesta de la autoridad espiritual y de la autoridad que hay a recibir un castigo, a recibir una disciplina por tal situación. Pero si no te detienes y llevas todo este enojo a un nivel todavía más alto, entonces dice, inclusive puedes quedar expuesto al fuego del infierno. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Hay muchas personas que debido a los enojos que han sufrido contra alguien, contra muchos, contra la familia, contra algún jefe, contra algún hermano, hay muchas personas que debido a esas situaciones están marcadas. Debido a esos enojos, estas personas viven con amargura y dolor en el corazón. Debido a estos enojos, muchos mueren por ataques cardíacos o llegan a quedar imposibilitados con infartos cerebrales, embolias, demás. Muchas personas debido al enojo han adquirido enfermedades como el cáncer y otras más degenerativas que de pronto están ahí en la vida de las personas y nadie se imagina por qué. El asunto es que el enojo puede provocar muchas cosas espiritualmente, pero también físicamente. Emocionalmente quedamos expuestos ante todas estas cosas que estamos sintiendo que nos hacen vivir de alguna manera incómodos. Ahora bien, cuando nosotros somos los agresores y llevamos ese enojo precisamente a eso, a agredir a alguien, aunque solamente sea verbalmente, nos hacemos responsables del juicio que va a venir. Aquí, en estos pasajes, Jesús declara las consecuencias y ellos sabían cómo el pueblo de Dios era juzgado. Y es por eso que Jesús pone aquí estos tres niveles de ofensa en los cuales pueden las personas involucrarse. Y es muy parecido también a lo que pasa hoy con nosotros como seres humanos. Y cada uno de esos niveles de enojo tiene una respuesta de juicio de parte de Dios. Así que usted y yo no queremos ver ni queremos participar de algo que va a dañar nuestro corazón. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Pero si tú y yo no logramos entender las consecuencias de nuestras acciones, sin duda alguna podríamos caer en situaciones de enojo. Ahora bien, este enojo que debe de llevarnos precisamente a buscar a Dios y debe de llevarnos a arrepentirnos y debe de llevarnos a tomar decisiones diferentes, es un enojo que no concuerda
con el estilo y con la forma que nuestro Dios quiere que usted y yo vivamos. Pero luego presenta un asunto que va todavía abarcando otras direcciones y otro tipo de cosas. Y eso tiene que ver con el enojo que tienes con otras personas, pero que a pesar de eso no lo resuelves y vienes a presentarte delante de Dios. El mensaje de Jesús es claro. Es mejor que trates de arreglarte antes de que traigas tu ofrenda. No está diciendo que no la lleve y que no es importante, pero sí está diciendo que es muy importante que cuidemos esto, porque a veces sentimos que lo único que Dios quiere de nosotros es dinero, o que la gente que liderea pide ofrendas y cosas de estas porque el interés mayor es el dinero. Pero el planteamiento que hay aquí es muy diferente. Y el Señor le da una gran importancia a las relaciones entre creyentes, entre hermanos, e inclusive con otras personas que pudieran no ser creyentes. La relación es vital para que las cosas en la iglesia del Señor funcionen y podamos convertirnos en una iglesia más efectiva y con una capacidad mayor de impacto. Pero esto no será posible si constantemente, o si más bien no constantemente, sino si somos personas que peleamos o que generamos conflictos de una manera periódica. Y además de eso, dejamos todavía pasar mucho más tiempo para lograr reconciliarnos con la gente con la que, no sé, ofendimos o nos ofendimos mutuamente. Pero el Señor dice, no, hoy mismo, antes de que dejes tu ofrenda, antes de que vayas a adorar a Dios, permítele que Él tome tu carga, tu peso, y ponte a cuentas, reconcíliate con las personas con las que estás conflictuadas. Dice ahí que antes de que otra cosa suceda, tú puedas realmente realizar este acto de humildad, de sanidad, de libertad, porque a veces lo que pasa muchas veces es que las personas llegan a los pies de Cristo, pero llegan atadas y no quieren soltar esos problemas en sus relaciones para poder tener libertad. Pero el problema es que no siempre son los que llegan a nosotros recientemente. Hay muchas personas por mucho tiempo en la iglesia que aún no han podido restaurar sus relaciones y vivir de una manera correcta. Jesús declaró que esto es lo que a usted y a mí nos tocaba hacer. Así que este segundo aspecto es muy importante. Por favor, cuide sus relaciones y trate de reconciliarse lo más rápido posible, lo más breve posible. Porque de otra manera vamos a vivir incómodos. No todas las cosas nos van a salir tan bien como quisiéramos. Vamos a tener este mal sabor de boca constante y terminaremos tal vez fracasando en muchos sentidos. Así que lo último que quiero mencionarte es los últimos versículos con los que Jesús cierra este momento de su sermón del monte. Porque, bueno, aunque en el original no está seccionado, pues Jesús está hablando de varios temas y los traductores seccionan precisamente estas porciones bíblicas para un más fácil entendimiento. Lo que dice estos últimos pasajes es que no te permitas llegar a juicio. Es decir, no dejes pasar el tiempo, dice, arréglate mientras estás en el camino. Si tú no te arreglas con las personas que están a tu alrededor, mientras vas caminando, mientras sigues avanzando, mientras sigues sirviendo a Dios, si tú no te arreglas, lo que puede pasar es que si resultas culpable, ya no vas a tener oportunidad de recibir misericordia, sino vas a enfrentarte con el juez de jueces, el único que juzga con verdad, con realmente rectitud, y que no va a dejar que haya ninguna clase de soborno o alguna cosa que pueda impedir que realmente tú y yo recibamos el justo juicio de Dios. El problema es que cuando lleguemos delante de Dios para ser juzgados por Él, ya no será el tiempo de la misericordia. Hoy es tiempo de misericordia. Así que mientras estás en el camino, decide vivir para el Señor. Decide reconciliarte. Decide no llegar a los momentos adversos que pueden representar ser juzgado por el Señor. Así que hoy tienes una gran oportunidad para no estar enojado, para no estar molesto.
quiero aprovechar este tiempo y cerrar este mensaje agradeciendo a Dios por estos 46 años de vida que me ha dado. Pero especialmente porque durante este tiempo han pasado ya 20 años donde he podido servir al Señor en el ministerio pastoral. Y aunque cambié de tema muy abruptamente, solo quiero decir precisamente que el caminar con el Señor es lo mejor que podemos hacer. Si te enojas, tal vez te pierdas muchas cosas, muchas bendiciones, muchos proyectos de Dios. Y yo agradezco porque en medio de todo este tiempo, aunque también alguna vez me he enojado desproporcionadamente, agradezco que el Señor ha cuidado y ha guardado mi vida. Y estoy seguro que quiere hacerlo cada día contigo. Así que escucha esta enseñanza de Dios y ve esta enseñanza en tu vida y está al pendiente durante toda esta semana porque los siguientes episodios tratarán de darte un panorama de lo que puede pasar cuando hay este tipo de situaciones en el corazón, como el enojo, cuando no nos reconciliamos y cuando somos advertidos que seremos juzgados tarde o temprano, y si no estamos listos, la respuesta final no será la que nosotros esperamos. Nos vemos en el siguiente episodio de La Cámara Secreta. Hasta luego.